hacer esto temprano. Bueno, entonces, bueno, pues primero que todo me disculpo porque no les he subido el microcurrículo ni el día a día al aula virtual. Espero hacerlo esta tarde y lo mismo la lectura que tenemos pendiente. Al igual que les voy a subir este escenario problema. Bueno, en este corte lo que vamos a ver es en el primer bloque en ISPA, vamos a ver los componentes que interactúan en los sistemas de producción agropecuaria. Por eso pues van a ver suelos, van a ver climatología, con el profe Carlos van a ver, bueno, yo digo es Andrés, no que es que el profe de nutrición también le gusta que le digan es Andrés, yo le digo es Ángel. Em, pero él va a incursionar en el tema de maquinaria agrícola y en riego. Entonces, la idea es que todos esos componentes, pues ustedes sepan para qué sirven en los sistemas de producción agropecuaria y su importancia. El otro bloque, que es el de nutrición, es que aprendan a reconocer, o sea, en este primer momento es interesante este primer escenario de problema, porque pues de aquí pues se van a fortalecer los dos escenarios de problema que siguen. Y es que reconozcan los principales recursos alimenticios utilizados en la nutrición de rumiantes y monogástricos con sus propiedades y sus límites de inclusión. Esto es muy interesante, o sea, el tema de los límites de inclusión, cuando ustedes vayan avanzando y hagamos las tutorías, van a ver lo relevante de lo que son los límites de inclusión en las dietas. Bueno, ¿de qué se trata el escenario? El escenario se trata de que don Julio es un comerciante que recientemente adquirió una finca en el departamento de, o sea, ustedes van a escoger su departamento, su municipio, es importante esas dos condiciones, el cual quiere iniciar una pequeña producción ganadera, teniendo en cuenta las características climatológicas, propiedades físico-químicas de los suelos y el manejo que se le debe hacer al uso en cuanto a maquinaria y riego. Voy a incluir aquí maquinaria y riego. El profe Andrés les va a enseñar algo pues muy, muy interesante y que es importante, depende mucho ese tema de riego, depende mucho de lo que se quiera buscar en un sistema de producción. Bueno, aquí van a escuchar a mi hijo de fondo, pero es que se sienta conmigo también ahí a escuchar su música. Em, Luego ustedes que van a indicar el sistema productivo que van a trabajar. Aquí pueden trabajar carne, leche o de propósito y deben de incluir la raza. O sea, ustedes dentro de los grupos pues van a trabajar. Nosotros cuando hablamos de maquinaria agrícola, de riego, de suelos, pues incluimos todos los factores climatológicos, todos los climas, todo, o sea, todos esos componentes van a influir y eso pues va a ser importante en cualquier tipo de sistema de producción, llámese carne, leche o de propósito. Bueno, y ya viene pues digamos el componente de nutrición, pues quiero que los escenarios de problema traten de integrar esta información, ¿sí? Esto va totalmente integrado, no es nutrición, ISPA, como muchos que todavía no han podido entender, yo sé que es un poco complejo, pero tienen que tratar de tener esa capacidad de integrar el conocimiento. Entonces, ese comerciante no tiene conocimiento acerca de la nutrición animal. Por lo tanto, decide contratar los servicios de ustedes como médicos veterinarios o tecnistas para que lo asesoren en el sistema, ¿sí? Él quiere saber qué nutrientes deben ofrecer en el alimento de los animales. La mayoría de las personas que tienen finca en el país o sistemas de producción ganadera o cualquier sistema de producción que quisieran establecer no tienen los conocimientos. ¿Qué forrajes podría suministrar a los animales? Considerar gramíneas y leguminosas de la región escogida. Es importante cuando uno inicia en el establecimiento de cualquier tipo de especie forrajera, hacer como un panorama de cuáles son esas especies prioritarias de las zonas, porque esas especies ya están adaptadas y ya tienen un potencial productivo. ¿Listo? ¿Cómo podría suplementar esos animales? Entonces, la idea es que incluyen algunos, no siempre, como los forrajes son el 80%,
del consumo de la dieta de ese rumen, ese 80% le falta un 20%. Entonces, no los forrajes muchas de sus veces no tienen los nutrientes, sobre todo energéticos, proteínas sí tenemos, pero la parte energética siempre ha sido un problema a la hora de crear una dieta para el animal y a veces algunos minerales, ¿sí? Los minerales son importantes para el tema reproductivo, pero siempre se deja como de lado ese tema de minerales y a veces los animales no son eficientes productivamente porque no les estoy suministrando esos 120 gramos de sal que les debo suministrar. Ingredientes energéticos o proteicos y pues se le incluye las vitaminas y minerales. Eh, Pueden utilizar aditivos, entonces miren de pronto cuál es la función de los aditivos a nivel ruminal para tomar esa decisión, ¿sí? Si realmente van a contribuir en algo o definitivamente tengo la definición de los aditivos, pero realmente dentro de mi dieta, dentro de lo que yo quiero hacer, pues no van a contribuir de pronto mucho o son muy costosos. Bueno, entonces como toda persona que le gusta el campo, tiene una mascota, ¿sí? Aquí don Julio, la hija tiene una mascota, esa mascota es una tortuga que pues digamos ¿cuál, Marina? Esa mascota, pues la acompaña hace 6 años. Cuando uno tiene animales, pues uno, sobre todo las mascotas, los veterinarios o los que están incluidos en este tema, pues tiene un contexto sentimental de acompañamiento. Bueno, pero digamos que esa mascota se le hizo un examen clínico no invasivo, ¿sí? Donde encontró en el ejemplar blefaroconjuntivitis. ¿Qué es eso, doctor Carlos Andrés? La inflamación de los párpados y de la conjuntiva, doctora. Ok, yo como no soy veterinaria, pues no tengo ni idea. Pero solo cuando ahí lo termino de itis, entonces itis a todos los veterinarios son inflamaciones, pero no sabía que eran de los párpados. Entonces por eso siempre se hace el acompañamiento de varias personas en el conocimiento. Quemosis conjuntiva, pérdida de apetito, dificultad para desplazarse, secreción ocular, secreción nasal y edema subcutáneo. La tortuga es alimentada semanalmente con algunos peces, aparentemente son juveniles y no crecen. Este es y no crece, y está en un acuario. La ponen en el sol una vez al mes o cuando se acuerdan y le cambian el agua cada 3 o 4 días. Este escenario de problema, esta parte pequeña, pues es interesante, siempre nosotros tratamos de, pues más de que incluir o animales de compañía, pero si hay una parte en la parte de nutrición que van a estar acompañados con la profesora Paula, que ella es de fauna silvestre, se pueden presentar estos casos y pues y lo que yo les decía en la primera clase, el veterinario es el veterinario de todos los animales, no de uno ni del otro, ¿sí? Tenemos digamos, abrir ese panorama. Ya si usted se especifica en algo, pues entonces ya empieza a cerrar un poco más su conocimiento y tiene un nivel de especialidad diferente o tiene alguna tendencia por alguna especie. Pero bueno, ese es el escenario de problema. Aquí tenemos algunas preguntas orientadoras. Las preguntas orientadoras son para orientar, no es la solución del escenario problema. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo les pregunto, indique los tipos de manejo con maquinaria agrícola en los suelos ganaderos. Entonces, la maquinaria agrícola tiene diferentes tracciones y pues de eso depende pues el manejo. Entonces, de ese gran abanico, ustedes van a escoger una de esas características que las pueden utilizar para responder el escenario de problema. En eso consisten las preguntas orientadas. Espere que voy a mirar una cosa.
pareciera que hubiera dejado la, la comida quemando, pero no. Bueno, lo mismo la segunda pregunta. ¿Cuáles son las características físico-químicas de los suelos donde tienen la finca, donde compró Don Julio? Entonces, a partir de esas características, uno toma muchas decisiones para establecer los forrajes o el manejo que se le debe de dar. Las preguntas orientadoras de monogástricos, ¿cuál es la dieta normal de una tortuga de agua dulce en vía silvestre? Según la dieta en vía silvestre, ¿qué componentes debe tener esa dieta de una tortuga en cautiverio? Y ya las de rumiantes. Este chino se escucha, no se escucha mucho. Bueno, y aquí tenemos las de rumiantes. ¿Qué es un nutriente y cuáles son los principales en la nutrición animal en rumiantes? ¿Qué es un alimento y qué tipos de alimentos existen en la nutrición de rumiantes? Y aquí es pues básicamente lo que aporta la competencia en este bloque, cuál es el objetivo de este bloque en los dos módulos y los objetivos específicos. Esto era lo que yo les decía en el escenario de problema. Ustedes pues van a coger su documento y van a trabajar estos pasos. Estos pasos son los que vamos a evaluar. Entonces, por ejemplo, análisis del escenario y problema. Tiene que tener su titulito de análisis de escenario y problema para que el docente se ubique. En cada uno de esos pasos tiene que ir integrado el conocimiento de los dos módulos. No puede ir, este es el pedacito de nutrición y este es el pedacito de ISPA. La idea es que el docente, cuando lea, vea, mire, también hicieron la relación con la nutrición, listo, interesante. Porque es que se pierde el hilo conductual de lo que se está trabajando en un módulo y en otro, y entiendan que esto tiene una relación intrínseca, o sea, es directamente relacionado el tema. No es por aquí una cosa ni por aquí otra. Cuando uno tiene un animal al frente, usted ve el animal que consume el pasto, ¿sí? El pasto ¿de dónde viene? Del suelo, y el suelo tiene unas propiedades para, devolvámonos, producir ese forraje en una calidad nutricional, y esa calidad nutricional la toma el animal y la convierte en leche o en carne. Entonces, aquí el único patito feo es la tortuga, pero ese escenario de la tortuga me parece interesante porque todos tenemos una mascota. Cuando se tiene una finca, el dueño de la finca tiene una mascota, por lo general siempre van a ser canes, pero siempre hay una mascota, ¿listo? Entonces, eso tampoco uno lo puede obviar. Este escenario de problema, aquí ustedes le hacen bien esta descripción, sean juiciositos, por favor, léasen lo que dice ahí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el quinto paso dice, planee un cronograma con las estrategias, actividades que van a utilizar. Yo tengo entendido que ustedes vienen de segundo semestre donde la profesora Beatriz incluía las clases que ustedes hacían, las que nosotros hacemos, todo ahí lo incluía. Para solucionar realmente el escenario y problema, las actividades son las siguientes. Puede ser, oiga, búsqueda de información en tal lugar. No sé, o sea, cosas que necesiten para solucionar el escenario de problema. ¿Quién lo va a hacer? No puede ser que en las actividades, lista de lo que se desconoce. Entonces, lista de lo que se desconoce y el nombre de la persona que lo va a hacer. No. Por ejemplo, aquí nos está diciendo en esta lista de lo que se desconoce, enuncie los conceptos, procedimientos y datos que no se entienden. O sea, por ejemplo, no entiendo el análisis de suelo, no entiendo por qué es importante el pH, no entiendo por qué es importante la materia orgánica. O sea, todos esos temas que de pronto ustedes no entendieron en esa lista, nosotros los docentes los cogemos y volvemos y los repasamos, ¿sí? Por eso es importante ese listado de lo que se desconoce, porque de pronto hay alguna dificultad para solucionar el escenario de problema, no lo han entendido y tendríamos que entrar a retomar. Entonces, por eso les digo que no
son las cosas que habitualmente nosotros hacemos, programamos la clase en ese cronograma, sino son las cosas que ustedes no entienden, lo que ya entienden del escenario de problema, que uno dice, ah, bueno, ya entendieron esto, bueno, pasemos a esto, ¿sí? Pero uno ve el avance escaladamente en el conocimiento de lo que entendieron y de lo que no entendieron para, o si tienen alguna dificultad, ¿listo? Esta presentación de resultados es simplemente y sencillamente en una hoja que ustedes hagan un ensayo de cómo resolvieron el escenario de problema. No, que vamos a utilizar tal forraje. Listo, bueno, vamos a utilizar este forraje porque tiene ciertas características, tanto nutricionales como de producción. Listo, válido. Nombre común, nombre científico. Aquí en la búsqueda de información, lo que calificamos es que mínimo trabajen con 4 artículos. Pueden buscar otras fuentes, pero traten de buscar, yo sé que todo el mundo se mete a Engomixa, bueno, a esas otras páginas que son, pues son cosas técnicas que de pronto pueden ayudar, pero necesitamos un valor un poco más científico. Ahora la universidad adquirió unas bases de datos muy interesantes. De pronto abrimos un espacio muy pequeño y les enseño cómo ingresar y cómo descargar los artículos y cómo mirarlos y cómo buscar esa información, pero sí traten de que sean artículos, que no sean manuales, que no sean tesis, que no sean, ¿qué es otra cosa? Manuales, cartillas, o sea, nada, digamos, técnico. Lo que pasa es que la información técnica no es validada científicamente. Entonces, lo que vale en el conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, si para un perro ya está estandarizado que se debe aplicar tantos ml, pues no sé, voy a decir de un parasitante, de un desparasitante al animal y dice que debe ser 1 ml por cada, no sé, voy a decir una locura, 2 kilos de peso, ¿sí? Eso, detrás de esa dosificación, hay un mundo científico. Muchas personas estudiaron, validaron esa información durante muchos años para que ese desparasitante no le cause efectos secundarios o no le cause mayores efectos a nivel de sistema nervioso. O sea, entiendan por qué la información debe ser científica, clara, algo que ya está muy validado y de que se pueda aplicar con toda seguridad. Por eso, digamos, yo, sobre todo, yo exijo mucho ese tema. ¿Listo? Y la idea es que ustedes vayan trabajándolo porque pues más adelante les va a servir. Bueno, y en cuanto a esa presentación del resultado, lo que les digo, hagan un resumen, tal, lo solucionamos de esta forma, estas son las características de los suelos, este es el clima de ese lugar, por ende, estos son los forrajes que van a funcionar productivamente y van a hacer un aporte nutricional. Como estamos cerca de tal municipio, no sé qué, allá hay una, por ejemplo, voy a decir una locura, Tocancipá, en Tocancipá es... Ay, pucha, esperen, chinos. Que este chino se le vino la sangre. A ver. Qué preciso pasa de todo. Bueno, entonces ya con esto, ese sería como el punto pues más neurálgico de eso, pero en las tutorías lo vamos solucionando. No a mí me falta incluir aquí las fechas, pero esto en las tutorías ya está en el día a día. Y la entrega de los avances también está en el día a día, pero pues me falta incluir lo de ISPA acá. ¿Listo? Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quedó en el tintero. No, profe. ¿Ninguna? ¿Todo perfecto? Listo. Pues nada, yo lo voy a subir y yo creería que en el transcurso de las tutorías, pues ahí saldrán algunas preguntas o me las pueden hacer por el chat.
¿Listo? Vale, profe. Bueno, los dejo, juiciosos. Chao, doctor Andrés. Doctora Joana, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que tienen ahí sus indicaciones. Voy a preguntarles cómo me están escuchando primero que todo. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Doctora Joana. Sí, profe. ¿Listo? Sí, Listo, profe. listo, listo. Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos. Me alegra mucho volver a verlos, a todos ustedes, a escucharlos, porque verlos es como complicado, y más si no prenden la cámara, pero pues, como se los prometí, vamos a, a tomar acá ahorita una temática en este módulo de interacción suelo-planta-animal, enfocado en el segundo corte, que era lo que yo venía trabajando, la capacidad de carga, y ahorita pues porque los quiero mucho, dije a la doctora Joana, vamos a ampliar esa temática para que ustedes tengan mejores bases, ¿listo? Entonces, para contarles cómo vamos a trabajar primero, esta clase y parte de la otra, que ya tienen ustedes su día a día, lo vieron, vamos a ver algo de fundamentos de riego, obviamente enfocado a sistemas productivos, a la producción de forrajes. Vamos a ver maquinaria agrícola. En el primer corte nos vamos a enfocar en un paso por sistemas de riego. Vamos a ver maquinaria agrícola enfocada a sistemas de producción pecuario, más que todo ganadería. Y en el segundo corte vamos a trabajar muy fuerte tema matemático de capacidad de carga, ¿listo? Este tema de riego tiene un componente matemático que lo vamos a ver dentro de 8 días. No lo vamos a ver hoy, vamos a ver unas generalidades para que ustedes sepan de qué se trata. Y ya en 8 días vamos a empezar con unos ejercicios matemáticos, ¿listo? Y en el último corte, en el tercer corte, vamos a tocar una temática para ir como acorde a lo que vamos viendo. Vamos a ver una temática enfocada a el exceso y los déficits de forrajes y cómo impactan eso los sistemas de producción ganadería. Vamos a estar siempre enfocados en ganadería bovina. Entonces, pues ya con ustedes ya tengo creo que una confianza. Pregunten por favor lo que necesiten. Ustedes saben que 100% disponible. Entonces, vamos a empezar a trabajar en ese tema. ¿Listo? De pronto para fortalecer un poco lo que es ahorita la doctora Joana, que ustedes van a escoger un municipio, un departamento y el nombre de una finca, una región específica, les sugiero, siempre lo he sugerido, que ustedes de quizás si alguno del grupo tiene alguna finca, si sea pequeña, no importa, o algún tipo de terreno, extrapolen eso al ABP, coloquen los datos porque eso les va a servir como para interiorizar un poco más y para formular mejores propuestas a escoger una región que de pronto uno ni ha visitado nunca en la vida, ¿cierto? Entonces, y aparte, si ahorita vamos a ver el tema de maquinaria agrícola, es muy bueno que ustedes puedan tomar quizás unas fotografías de ese lugar porque todos los terrenos no son mecanizables, todos los terrenos no son aptos para aplicar un sistema de riego, ¿cierto? Aunque vamos a ver las generalidades, ¿cierto? Pero ustedes tienen que llegar a decir si se puede o no se puede. Además, porque requiere unas inversiones importantes que en el caso de que no podamos llegar a porque la solicitemos y que no llegue a servir un proyecto, pues se va para atrás todo, ¿cierto? Entonces, por favor, es una sugerencia que logren de pronto establecerlo en algo que ustedes sientan como más pertinente, una finca de pronto o un territorio, un municipio donde vivió alguno de ustedes y que tenga el conocimiento de cómo es la zona, de cómo, porque pues los datos de cualquier municipio se consiguen por internet, ¿no? Pero pues eso es un brochazo a saber cuáles son la disposición de recursos, cómo afecta quizás el orden público, el Estado en esas regiones, porque todo eso infiere, aunque ustedes no quieran, eso tiene una importancia muy relevante, ¿listo? Entonces, es una sugerencia, pero pues ya ustedes en el desarrollo de su escenario lo van a decidir, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con el tema que tengo para el día de hoy preparado. Es un tema no tan largo,
empezar a compartir pantalla por acá, donde vamos a hablar unas generalidades del riego, ¿listo? Del riego. Obviamente enfocado en sistemas de producción pecuario, más que todo en ganadería, pero pues hay que tener unas generalidades. ¿Listo? ¿Alguien me confirma si está viendo la pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Listo, listo, así me gusta. Enérgicos todos. Vale. Entonces vamos a ver principios de riego en pastos, en pasturas, en praderas. Es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Este tema tiene un componente matemático gigantesco que lo abordan mucho mejor los ingenieros agrícolas, no agrónomos, no los ingenieros agrónomos, sino los ingenieros agrícolas, un tema matemático de presiones, de caudales, pero nosotros tenemos que tener unos conocimientos base para lograr determinar si necesitamos un riego o no, o en qué momento podemos establecerlo. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente esos conceptos generales. Vamos a ver unas fotos de maquinaria utilizada para ese tipo de actividad y cuáles son las consideraciones principales. ¿Listo? Entonces, ya ustedes me conocen, creo que, no sé si hay quizás algún repitente, pero creo que también si es repitente me conocen. Andrés Acosta, para servirles. ¿Listo? Vamos a hablar de principios de riego en pastos y forrajes. Listo. Entonces, primero, esta bonita imagen que la vimos en el colegio todos, ¿quién no vio que es la fotosíntesis, cierto? ¿Quién no lo pusieron a colorear y a dibujar en un cuaderno el proceso de la fotosíntesis? Entonces, digamos que esa es la base, ya tenemos que establecer un sistema de riego cuando se necesite. Necesariamente, las plantas, para sus funciones metabólicas, van a requerir de ciertos insumos. La fotosíntesis, pues, como ustedes, si alguno de ustedes lo recuerda, es un proceso bioquímico donde, alguien se le activó el micrófono, creo, por favor revisen. Es un proceso bioquímico donde se toman sustratos o elementos que no son orgánicos para producir clorofila, que ya es un elemento orgánico que es necesario para el metabolismo de las plantas, ¿cierto? Para su desarrollo. Entonces, ¿qué insumos necesitamos? Pues la luz, pues que nos la proporciona el sol. Hay algunos sitios, cultivos donde ya colocan luz artificial porque es netamente necesaria. El dióxido de carbono, pues que está en la atmósfera. Sales minerales o minerales. Ese tema de los minerales es muy importante y lo van a fortalecer en el segundo corte con la doctora Joana, que los minerales, de acuerdo al déficit o al exceso de los minerales en el suelo, vamos a establecer un programa o un plan de fertilización, ¿cierto? Los minerales los va a tomar de un sustrato que está en el suelo, ¿cierto? Ahí van a estar depositados, los va a absorber y los va a vehiculizar por medio del agua, ¿cierto? Si no hay agua, pues todo este proceso o cualquiera de los elementos que necesitamos para el proceso de la fotosíntesis, pues no se va a llevar a cabo. Entonces, pues este es un esquema bastante básico, pero que nos muestra la importancia del agua, más que todo en el proceso de la fotosíntesis. Si no hay agua, pues no hay proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Entonces acá hay dos fotos de dos forrajes, ya ustedes van a volverse ahorita unos duros identificando forrajes con sus nombres científicos, con sus nombres comunes, pero esta plantica que vemos acá es similar a un pasto. Un pasto, una pradera, es una planta que requiere los mismos insumos para lograr desarrollarse. Acá vemos un ryegrass muy bonito, una pradera que tiene una biomasa muy importante, es una gramínea, y acá vemos una leguminosa como este trébol rojo, un carretón rojo, como se llama en campo. Entonces, sea cual sea la planta que necesitemos, estas son obviamente especies utilizadas en la nutrición animal, en praderas, cualquiera que sea, va a requerir los mismos insumos, ¿cierto? Entonces, básico eso. Entonces, ¿por qué necesitamos agua? Porque es uno de los insumos necesarios para producir, que se lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis y que la planta pues logre desarrollarse, ¿cierto? Entonces, acá en una pradera, obviamente lo que nos va a importar es que tenga más biomasa, más cantidad de forraje por metro cuadrado, que lo puedan consumir los animales. Entonces, ahí con eso ya vamos pues aclarando
y vamos entendiendo por cuál es la importancia de suministrar un riego. ¿Listo? Hay siempre una relación entre el agua y la planta, ¿cierto? ¿Cuál es esa relación? Es una relación muy estrecha. ¿Por qué? Ya lo hablé en la anterior diapositiva. El agua, pues como es vehículo de los minerales y es necesaria para los procesos metabólicos de la planta, va a requerir el agua y obviamente con los demás ingredientes que ya vimos para su construcción de tejidos. El tejido, la hoja, es un tejido vegetal. Recuerden a la doctora Beatriz de las células eucariotas, ¿sí se acuerdan? No echen en saco roto todo eso que vieron en primer semestre. Entonces, si yo tengo construcción de tejidos, obviamente en el pasto, ¿qué me importa? Hojas, si tengo más hojas voy a tener más biomasa y significa que voy a tener más comida para mis rumiantes o para los animales que dependan pues de este alimento. Entonces acá vemos una vaquita comiéndose un forraje. Entonces el agua es, siempre la relación entre agua y planta es totalmente estrecha, ¿sí? El agua también, ¿en qué se relaciona? ¿Cuál es otro de los componentes de la relación agua-planta? La transpiración de las plantas, es decir, es una forma de perder agua, así como nosotros sudamos, transpiramos, es una forma de eliminar agua, es una pérdida que llamamos insensible. Las plantas también pueden perder agua transpirando, ¿sí? Entonces el agua no toda la que llega se va a aprovechar, sino se va a transpirar, ¿cierto? Una parte, y eso depende pues de algunos factores que ya los vamos a ver más adelante. Y aparte, no solo de lo que está en la planta, la transpiración es algo inherente de la planta y el agua se puede evaporar del suelo y del follaje, ¿cierto? Del suelo, pues la que no se alcanza a absorber cuando la radiación solar está muy alta, entonces siempre el factor agua es de los más importantes para poder fortalecer mis plantas, en este caso mis forrajes, ¿cierto? Mi follaje. Entonces siempre va a haber una relación estrecha. Listo. Entonces, ¿qué factores? Estos son factores de consumo hídrico para las plantas, ¿cierto? Para las plantas. Eso lo vamos a ver en la otra semana. Hay unas constantes, determinar cuáles son los requerimientos hídricos, así como hay requerimientos de minerales, hay requerimientos nutricionales para los animales. Pues las plantas, de acuerdo a su especie, tienen algunos requerimientos hídricos. ¿Qué constantes o qué variables debo contemplar yo para saber qué agua debe suministrársele a una planta o a un pasto? Primero, el más importante y el que podemos medir más fácilmente, que son las precipitaciones. Las precipitaciones se miden en milímetros, milímetros. Es la forma más común de determinar y de medir. Recuerdan que yo les decía en primer semestre que todos los aspectos y componentes de una finca se deben medir. Hay que tratar de medir la mayor cantidad de variables y así yo puedo saber si soy eficiente. Pues acá es la misma cuestión y tengo que tener en cuenta las unidades de medición. Entonces, la precipitación, que son la cantidad de lluvia que cae en un área determinada, la medimos en milímetros. Ya ahorita vamos a mirar un poco más el tema de precipitación más ampliamente, pero entonces por eso lo dejé de primera, ¿sí? La humedad relativa es el porcentaje, se mide en porcentaje de humedad que hay en la atmósfera, en el ambiente, en el aire. Es ese porcentaje que hay, obviamente, entre mayor sea el porcentaje, pues mayor es la disponibilidad de agua. Eso puede ser tanto benéfico como también puede ser maligno para las plantas, pero lo podemos medir. Hay instrumentos ahorita como los higrómetros que se consiguen fácilmente que nos dan una medición de la humedad relativa, ¿cierto? La radiación solar, pues acá nos estamos metiendo en temas que quizás no podemos medir tan fácilmente. Se miden vatios por metro cuadrado, que no es igual en todos los lugares. La radiación solar pues es una forma de energía electromagnética que transmite el sol y que se transforma en la atmósfera y que también influye más que todo en la transpiración y la evaporación, que lo vimos en la diapositiva pasada, y pues que obviamente me va a influir en el consumo de agua de las plantas.
La temperatura, pues la temperatura, no le coloco unidades porque ustedes ya se la saben, pues pueden medir en grados centígrados, en Kelvin, en Fahrenheit, la mayor, pues todos utilizamos centígrados, pero la temperatura también es un factor muy importante, ¿cierto? La velocidad del viento. Hay lugares donde el viento pues tiene una mayor velocidad y eso hace que se pierda agua del suelo y posteriormente genera menos disponibilidad para la planta. Obviamente, pues acá hablamos también de las unidades de velocidad kilómetros por hora, metros por segundo, pero acá es una constante que también nos va a afectar. Obviamente, uno menciono y coloco esta diapositiva para que ustedes tengan presente cuáles son las variables, pero eh, no conozco a nadie que mida todas estas variables en una finca, ¿cierto? Obviamente, pues nadie va a querer invertir y convertir en una estación meteorológica su finca y colocar medidores para tener en cuenta todos esos factores. Pero principalmente, ¿qué sí podemos medir? ¿Qué sí podemos medir? Las precipitaciones, ¿cierto? Que son la cantidad de lluvia, ¿cierto? Y de una manera que fue lo que nos otorga pues la naturaleza y que podemos medir más fácilmente. Eh, entonces, tenemos acá, contamos con una foto que tomé de un pluviómetro de la marca Laura. Este pluviómetro cuesta 17.000, 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, el pluviómetro es una herramienta que yo pienso que cada finca debe contar con un pluviómetro para lograr determinar qué cantidad de agua cae mes a mes, ¿cierto? Ahorita ustedes de pronto no están viendo la importancia, pero cuando entremos en el segundo corte, vamos a ver cuál es la importancia de tener un pluviómetro en la finca y poder determinar las etapas de invierno y de verano, y cuándo voy a tener exceso y cuándo voy a tener déficit de forraje, ¿cierto? Entonces la medición se hace en milímetros. Entonces, ¿cómo hace uno? Uno va y mira, acá tiene aproximadamente, si la vista no me falla, que hay como unos 20 milímetros. Esto fue un aguacero de 20 milímetros que fue muy grande. Un milímetro, cuando yo mido un milímetro en el pluviómetro, quiere decir que cayó o que se precipitó 1 litro por metro cuadrado. Entonces, un milímetro de lluvia en el pluviómetro quiere decir que cayó 1 litro. Entonces, un ejemplo muy sencillo, si en el pluviómetro encontré que tengo 12 milímetros, quiere decir que cayeron 12 litros por metro cuadrado, ¿cierto? Eso me va a indicar a mí si las plantas necesitan riego o no. Obviamente en verano esto va a estar acá seco con las moscas pegadas porque no va a haber ninguna gota de agua. Entonces, pues es donde uno ya empieza a preocuparse. Pero es una herramienta que es fácil de conseguir. En cualquier agropecuaria he visto que las venden y es muy económico. Obviamente hay unos más especializados, los que utilizan las estaciones meteorológicas, pero pues consiste en una herramienta de medir para yo llegar y poder tomar una determinación, ¿cierto? Entonces acá les coloco un sencillo ejemplo. Y lo importante es interpretarlo. Esto, los pluviómetros, esta información es importante consignarla en algún formato. Incluso cuando uno compra este tipo de pluviómetros, viene con una cuadrícula y uno va colocando las lluvias de cada día. Se recomienda que lo que se debe hacer es que cayó un aguacero, se anota la cantidad y se desocupa. O sea, si en el día cayeron 5 aguaceros, al final se computa o que se haga en un horario establecido. Entonces, todos los días a las 7 de la mañana voy a mirar qué cantidad tiene el pluviómetro, lo vacío y vuelvo y lo dejo ahí, ¿cierto? Pues si hay 0, pues no hay nada. Y voy anotando y voy teniendo un consolidado de la cantidad de lluvias en esa región específica. Es que hay regiones donde acá donde el vecino llueve más y donde estoy yo no llueve. Entonces uno piensa y a veces uno busca las tablas de precipitación que eso las dan y dan, pero ahí como dentro de las mismas regiones hay unas subregiones donde puede llover más o llueve menos, porque sencillamente hay una montaña cerca y ahí choca las nubes y llueve más. Entonces eso es una herramienta para tomar decisiones. ¿Listo? El pluviómetro. Vamos a hablar ahora a entrar en materia del riego, ¿cierto? Entonces ya vimos lo importante de las lluvias es porque si llueve no tengo que aplicar riego. El riego o la irrigación, así se conoce también, así lo llaman los ingenieros agrícolas, la irrigación, nosotros pues lo llamamos riego, pero son sinónimos, es un proceso de aplicación artificial de agua al terreno con el fin de suministrar
agua a las plantas o humedad a las plantas, que queda redundante agua y agua, entonces es humedad o agua a las plantas, ¿cierto? Entonces, es una definición muy sencilla, aplicación artificial para suministrar humedad a las plantas. Esto puede ser pregunta de un quiz, que es el riego, la irrigación, o si el riego y la irrigación es lo mismo, ¿sí? Sino que los ingenieros agrícolas la llaman más irrigación, la irrigación de los terrenos, ¿cierto? Pero artificial porque pues no estamos contando las lluvias, ¿sí? Yo debo suministrar riego pues cuando tengo déficit de lluvia. ¿Cómo lo puedo determinar? Midiendo con el pluviómetro, o pues obviamente ya en la próxima clase vamos a ver como unos temas matemáticos para que ustedes pues lo tengan presente, ¿cierto? Entonces acá vemos diferentes tipos de riego en las fotos, desde un personaje acá con una regadera, suministrándole agua acá a estas plantas, eso es agua aplicada de manera artificial, obviamente no conozco la primera finca que salgan a echar agua en regadera por los potreros, pero es una forma, esa es la forma más sencilla de dar riego, obviamente para extensiones o para cultivos no tan grandes, para los jardines de las casas, bueno, pero lo tienen que saber que es una forma de riego, ¿cierto? Acá vemos un riego por goteo, una manguera especializada, donde tiene unos acoples y en cada acople va saliendo gotas. El agua pues que se desperdicia acá es mínima y se da lo que se requiere cada planta, cada cultivo. Acá ya vemos un riego más especializado, más bonito por aspersores. Acá pues muy posiblemente unas hortalizas se están regando. Entonces acá ya vemos un sistema de conducción que es una tubería y vemos unos aspersores pues que están depositando el agua sobre el terreno, ¿cierto? Y por último vemos hasta los más especializados. Eh, no sé si ustedes alguna vez se han puesto a mirar por Google Maps algunos mapas de otros países. En Colombia no, muy raro el que tenga este sistema de riego que se llama un sistema de pivote central, donde pues va una tubería elevada, el agua se suministra desde el centro, muy posiblemente desde un pozo de perforación, y estas ruedas van andando solitas, y acá pues esta es una foto en ganadería, esto lo utilizan en cultivos, cuando ustedes ven las fotos en Nebraska, en Estados Unidos, allá donde se produce mucho maíz, toda esta gente utiliza ese tipo de riego. Si uno mira en Google Maps y se ve una bola, entonces esto va generando un círculo con mucha cobertura para aplicar riego. Estos sistemas de riego realmente los he visto que los promocionan en Agroexpo. En Colombia no conozco ninguna finca, el que tenga un sistema de estos de riego tiene mucha plata, pero en Brasil sí hay muchas fincas que tienen este tipo de sistemas de riego. Entonces va primero, aparte crea una sensación en climas cálidos de brisa para los animales, los cuales también los refresca. Entonces va primero el pivote central y detrás va el pastoreo, ¿cierto? Entonces este es un sistema muy costoso de riego, pero que también hay que conocerlo y que se aplica a la ganadería. Acá pues esos son los ejemplos más básicos y más conocidos de los sistemas de riego, ¿listo? Entonces, pues ya mirando un poquito las funciones del riego como tal, vamos a ver que pues lógicamente es la hidratación de la planta, suministrarle agua a la planta, hidratarla. ¿En qué momento? Cuando la necesita, ¿sí? Todas las veces no se debe suministrar riego. Obviamente pues ya vamos a ver que en los periodos de verano o invierno tengo que tomar determinaciones. En invierno pues nadie riega. Ahorita acá mis vecinos, todo el mundo está que hace un solazo, y si paro acá, todo el mundo está que aplica riego para sus potreros. Todos están que aplican riego menos yo, porque pues acá falta ahorita una maquinaria, entonces uno se siente mal que todo el mundo se está preocupado por que haya pasto para los animales, pero pues hidratar la planta, ¿cierto? Hay otra función del riego muy importante, que es la eliminación de sales, ya que pues son minerales. Ya miramos que hay unos suelos muy saturados de algunas sales que pueden tener problemas de pH, más que todo para los suelos alcalinos. Eso lo van a ver con la doctora Joana más ampliamente. Pero esas sales, para eliminarlas, se recomienda una aplicación de riego en exceso. Ahí sí aplico riego en los momentos que no lo necesito para limpiar esas sales. Obviamente esto es con la asesoría de un ingeniero agrónomo, ¿sí? Acá obviamente estamos metiéndonos en tema de
ingenieros agrónomos y ingenieros agrícolas, pero es una función también del riego, ¿cierto? Eliminar las sales en exceso de los suelos. Otra función del riego es la preparación del suelo para la labranza. Entonces, muchas personas nos recomiendan hacer para sembrar algún cultivo pues que esté en pleno verano, pues primero porque no va a haber agua para las plantas, pero eso le da una plasticidad al suelo para prepararlo. Entonces hay muchas personas que aplican riego antes de meter el tractor y hacer una labranza de la tierra. Aparte, la fertilización es muy importante, el riego, para que la fertilización pues es la aplicación de esos minerales que hacen falta en el suelo, esos déficits de minerales que hacen falta, pero pues todos no son solubles. Entonces yo con la aplicación de riego solubilizo y permito, lo hago más disponible para la planta, ¿cierto? Entonces es como, no sé, tener acá la comida y no tener la boca cerrada, entonces no puede uno transportarla. Entonces el agua permite que se solubilice y que los planes de fertilización sean más eficaces. Por ejemplo, acá en esta finca vinieron unos agrónomos a mirar y lo primero que dijeron, tienen que arreglar esas bombas porque si quieren que la fertilización funcione de manera adecuada, lo que hay que hacer es, se fertilizó, obviamente pues hay unos fertilizantes que tienen unas consideraciones y toca aprender el riego para que el agua es el vehículo que ayuda a que la raíz lo absorba más fácilmente. Entonces es otra función del riego, ¿sí? No solo es cuando está haciendo verano, sino es otra función del riego. De pronto estamos en invierno, pero preciso hoy apliqué fertilizante y no llovió, entonces bueno, coloquemos el riego para esa función. Y en ganadería, una de las funciones del riego que se da acá en Sabana de Bogotá, eh, es atenuar condiciones extremas, principalmente las heladas. No sé si ustedes recuerdan cuando nos conocimos hace un año, que íbamos en el bus mirando los potreros quemados que había en todo lado. En estas épocas hay heladas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la helada? Pues cuando la temperatura atmosférica desciende por debajo de 0 grados, -1, -4, y así amanecen los potreros. Esto es un potrero, esto es una finca en Simijaca, al lado de Chiquinquirá, y así amanecen los potreros después de una helada, y uno pues, eso no es que se vea bonito, pero después amanece así. Acá la foto no es por la vaca con la placenta, acá es una vaca pues que parió hace poquito, entonces pues está la placenta, pero el motivo de la foto no es que vean que vean la vaca que acaba de parir y no tiene nada de comer. Ahorita ustedes van a ver que en esta parte, en el parto, posteriormente al parto, es donde, y los primeros 100 días en el primer tercio de lactancia, es donde van a haber una gran exigencia de nutrientes que me tiene que proporcionar principalmente el pasto. Lo que dice ahorita la doctora Joana, nosotros en Colombia tenemos que estar pensando que la base de nuestra alimentación en bovinos es el pasto, los que hacen esto son los gringos que tienen pues mucha plata para estabular los animales y pues el gobierno los apoya con diferentes ayudas, pero pues acá tenemos que nuestro alimento principal va a ser el pasto, los forrajes. Entonces, esto es una foto del 3-4 de enero, todo el pasto quemado. Entonces todos enguayabados después de las ferias de fin de año se levantan a mirar, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las vacas? Acá en este periodo de tiempo se pone carísimos los suplementos, el enolaje, todo eso lo vamos a hablar, los silos se ponen disparados de precio porque todo el mundo está buscando que la vaca no tiene que comer. Acá hay un poquitico, pero acá hay una muerte celular, esto amarillo ocasiona muerte celular. Entonces, y esto es una realidad. Recuerde cuando veíamos los factores ambientales de los sistemas de producción, que veamos que el clima, o sea, si yo ya sé que acá va a helar, si yo ya sé que es algo que va a suceder muy probablemente, pues ¿qué debo hacer? Guardar comida para esta época. Pero volviendo al tema, atenuar las condiciones extremas del control de las heladas, no sé si ustedes recuerdan, que ustedes tienen buena memoria, el primer ABP que se les dejó a ustedes en el primer semestre, que era del tema de las heladas, ¿cierto? Muchos decían, no, que el riego ayuda a controlar las heladas o a atenuar un poquito las heladas. Entonces, ¿cuál es la función del riego ahí? La función del riego es
obviamente se va a aplicar antes de que esté el hielo, si no ya pues no nada sirvió, se aplica, se tiene que aplicar a la madrugada antes de que el hielo se caiga encima de la planta, entonces se pasa el sistema de riego portátil y se prende para, como en el día la tierra estuvo muy caliente, siempre que hay unas, pues así como ahorita está haciendo un solazo el berraco, entonces la tierra guarda una temperatura, al yo aplicar el riego, genero entre el suelo y que caiga el hielo, genero como una capa de temperatura, como un vapor que se genera del suelo, permitiendo que no caiga el hielo directamente y queme las hojas, ¿cierto? Acá todo esto está supremamente quemado, obviamente esto no alimenta nada. Entonces esa es la función del hierro. No sé si ustedes han escuchado que cuando hay heladas, ahí en la madrugada se levantan los campesinos a prender llantas, a quemar, es para generar el mismo efecto, para que el hielo no alcance a caer. Pero es, a lo que voy es lo siguiente, uno tiene capacidad, que era una de las preguntas, obviamente ustedes estaban muy chiquitos hace un año, pero obviamente pues, es bueno que ustedes entiendan que sí puede haber una solución, pero alguien tiene, digamos, la capacidad para regar toda una finca, es imposible. No sé, no conoce, o sea, el riego uno lo va a trasladar, lo va llevando, pero uno llegar y decir, no, yo me salgo de las heladas porque tengo, o el que lo haga tiene que tener una inversión muy grande, grandísima, en bombas, en tubería, en aspersores, en cañones, ¿sí? Aparte que otra consideración, pues obviamente esto pasa en verano y pues si no tengo, ¿de dónde voy a sacar el agua para regar? Entonces, eso ahí es cuando toca aterrizar un poquito y mirar cuál es una de las alternativas. Entonces, yo creo que cuando terminemos de vernos en este semestre, vamos a concluir que la mejor alternativa no es tener un super sistema de riego, a no ser de que mi flujo de caja dependa de ingresos no legales, pues ahí sí pues puedo hacer lo que yo quiera, pero la inversión en sistemas de riego es bastante importante, ¿cierto? Y más para acá lograr cubrir 30 hectáreas con riego totalmente es, sería bastante grande, imagínense pues en fincas más grandes. Entonces es bueno que lo tengan presente, pero pues no es la solución, no es una solución definitiva, ¿sí? Si no, pues si no todo el mundo metería riego y nada pasaría. ¿Vale? Entonces, primero está así, cubierto de hielo, y enseguida está, a los 2 días, el pasto está así amarillo, 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 ¿cierto? Acá al fondo hasta se ven unos chulos, a ver si pueden comerse la ternera. Entonces, eso es el pan de cada día en épocas, siempre las heladas son a principios de enero o en enero, y hay otras que se pueden presentar en febrero. Bueno, vamos a hablar de los principales tipos de sistema de riego. Entonces, los sistemas de macro riego eh, es la aspersión de lluvia artificial, superficial o por gravedad, ¿cierto? Entonces, lluvia artificial, pues con un cañón o con un aspersor, yo estoy simulando lluvia. Y otro es por gravedad, ese pues no se utiliza mucho para los cultivos de arroz, donde se inunda, obviamente es un sistema macro porque requiere pues una infraestructura muy grande y bastantes volúmenes de agua, eh, entonces pero es otra forma de regar, ¿cierto? Por canales, eso se llaman distritos de riego. Pero es una forma de macro riego, ¿cierto? A nosotros nos importa más que todo la aspersión, la aspersión. Entonces, para el macro riego debemos contar con equipos, siempre vamos a contar con equipos manuales o semiestacionarios, o sea, quiere decir que los pueda mover, o sea, que no estén fijos en un solo lugar, sino que yo los pueda transportar, como el pivote central, que ya vimos la foto, pivote central, se los voy a recordar, es este que está acá, pivote central, eh, aspersores o cañones, ahorita voy a mostrar eso, algo de fotos de estos tipos de sistemas de riego. Pero pues acá cuando yo tengo un sistema de macro riego donde necesito un caudal muy grande, donde necesito aplicaciones muy grandes de agua, pues tengo que tener una disponibilidad alta o media de agua, o sea, tengo que tener agua en la finca. Entonces, eso es, pues, mejor dicho, súper importante, ¿sí? Entonces, ¿de dónde voy a sacar el agua para regar?
Y el microriego, pues que ya es más que todo por goteo o microaspersión, que el goteo pues ya lo vimos vamos a mostrarles de nuevo por acá. Este es un sistema de riego de goteo. En ganadería no se utiliza, a no ser de que pronto que sea para cultivar algún tipo de, están asustando, algún tipo de cultivo de forraje para el ganado, eh, no de pastura, por lo menos el maíz, algún otro tipo que yo lo pueda ensilar, pero pues en sí el goteo se utiliza más en otro tipo de cultivos, los riegos de goteo, eh, donde y también la disponibilidad de agua pues es escasa, ¿cierto? Porque pues yo voy a aportar sobre cada planta, eso tiene pues los acoples que le decía, y va sobre cada planta, va cayendo el agua que se necesita, y pare de contar, ¿cierto? Entonces tengo, obviamente pues debe haber una disponibilidad de agua muy baja, escasa. Hay otros sistemas que son sistemas de nebulización, que son aspersores, microaspersores, pero que crean la partícula de agua, la pulverizan y crean como una niebla. Eso también es otro sistema de riego, de microgoteo, pero como les mencionaba ahorita, es utilizado más en cultivos de hilera, ¿cierto? Estoy dándole el agua que necesita cada planta. Entonces acá voy a devolverme a esta foto. Si ven, acá hay un cultivo en hilera. Entonces acá estoy dando el agua a cada planta. Acá en cada planta está el goteo, ¿cierto? Acá también hay un cultivo en hileras, pero seguramente acá la disponibilidad de agua es mayor. Entonces, pues por lo tanto puedo disponer mejor del recurso hídrico. ¿Listo? Entonces, macroriego y microriego, pero nosotros en medicina veterinaria y en pasturas vamos a utilizar macroriego, ¿sí? Porque pues tenemos pastos, listo. Ahora vamos a ver qué factores pueden determinar el riego. Entonces, primero que todo, el tipo de cultivo. Pues nosotros vamos a estar siempre pensando en pasto, forraje, pasto, comida para las vacas. Pero el tipo de cultivo, inherentemente de que sean pastos, podemos encontrar otros cultivos que requieren otro sistema de riego, ¿cierto? Pues nosotros acá obviamente lo coloco porque es un factor, pero pues acá la fotico que les coloco acá es una foto, si no estoy mal, tomada en Zipaquirá, donde vemos un sistema de riego por cañón, ¿cierto? Acá no vamos a ponernos a aplicar sistemas de goteo porque no serían eficientes porque la cobertura vegetal está en toda la pradera, ¿cierto? Entonces, obviamente el tipo de cultivo me va a determinar, es un factor que me determina el riego, ¿cierto? El suelo, ahorita les voy a mostrar una fotico de por qué el suelo es importante, pero es más que todo por la estructura del suelo, ¿cierto? Entonces eso va a determinar también la cantidad y el volumen de riego. Ahorita con una gráfica les va a quedar más claro. Ya esto se lo he repetido mucho, es la disponibilidad de agua, ¿cierto? Pues si yo no tengo agua, ¿para qué voy a meterme en un sistema de riego? Entonces la disponibilidad de agua en la finca o en el lugar donde esté me va a determinar el sistema de riego, ¿cierto? Eso también lo vamos a ver un poquito matemáticamente la próxima clase, pero ustedes ya van mirando que si no hay disponibilidad de agua, pues queda imposible. Obviamente las condiciones climatológicas, volvemos al tema del pluviómetro, de escoger si es invierno o verano, y pues eso va a determinar el riego también. Y otra parte, pues que no nos importa mucho a nosotros en el tema de forrajes, es la sensibilidad de la hoja. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco este cañón acá, que seguramente está conectado a una tubería de 5 pulgadas, y eso bota unas gotas muy grandes, hay unos tipos de cultivo que la gota lastima la hoja, ¿cierto? La va a perforar más que todo para algunas hortalizas, algunos que ustedes van allá y ven la hortaliza y con la hoja rota, pues no les va a gustar, así esté bueno. Entonces el tipo de riego se escoge también de acuerdo al cultivo. Entonces vamos al primer punto otra vez. Entonces hay hojas que son muy sensibles, pero en pastos nosotros no nos preocupamos mucho por eso porque acá regamos con macro riego, entonces no tenemos inconveniente, pero es un factor que deben de tener en cuenta, ¿listo? Voy a ampliar acá el segundo punto, el suelo. Voy a ampliar acá con esta gráfica. Entonces, ¿por qué es importante conocer nuestro suelo? Conocer nuestro suelo. Recuerden que yo siempre les he dicho que cuando uno primero llega a la finca hay que buscar información. El pasto está en un sustrato que es el suelo, ¿cierto? Si no conozco el suelo,
ya empecé mal. El suelo, para poder determinar, hay unos análisis que se llaman los análisis de suelo, hay unos completos, hay unos que no son completos, hay unos pues, más específicos, pero pues un análisis de suelo completo es lo que uno necesita para llegar a determinar qué requiere en fertilización y en riego, ese cultivo, que nuestro cultivo va a ser el pasto. Entonces tenemos que a nosotros nos importan dos componentes, la textura y la estructura del suelo. Entonces la textura es el tamaño y la forma de las partículas en el suelo. Eso lo van a ver muy ampliamente con la doctora Joana. Y la estructura, entonces la estructura es cómo se distribuyen esas partículas, ¿cierto? Entonces tenemos principalmente tres tipos de partículas. La principal, la principal no, sino la que está acá al costado derecho, es la arena, es una partícula pues que tiene una granulometría mayor, es decir, si ven acá, pues está por encima de los 0.05 milímetros hasta 2 milímetros. En el intermedio encontramos los limos y con granulometría más pequeña encontramos las arcillas. Las arcillas bueno, los que han ido a las canchas de tejo, eso es una arcilla, ¿cierto? Entonces, para que ustedes tengan pendiente, para que se familiaricen con cómo son la estructura y la textura del suelo. Entonces, los suelos muy arcillosos, como la granulometría es menor, pues van a tener problemas quizás de que se encharquen, de que se compacten, pero va a tener una mayor retención de agua. En cambio, una arena, pues el agua va a circular por estos poros que se ven más fácilmente y pues también de eso va a depender el riego que voy a aplicar, ¿cierto? Entonces, primera herramienta que vamos a buscar, un análisis de suelo. Ahorita van a ver hasta la saciedad con la doctora Joana el tema de análisis de suelo, de fertilización, y van a mirar la textura y la estructura del suelo. ¿Listo? Entonces ya no van a llegar tan perdidos ahorita. Acá tenemos dos ejemplos. Mire, esto es un suelo arenoso, a la mano derecha, la imagen de la mano derecha, donde quizás por más que llueva no retiene agua, ¿cierto? Y muy posiblemente acá las vaquitas que están acá en este potrero, es un suelo arcilloso donde llueve y el agua queda y se empieza a formar pantanos, ¿cierto? ¿Cómo yo lo sé? Pues hay unas pruebas manuales donde yo puedo llegar a determinar más o menos, son pruebas más o menos subjetivas, por decirlo más o menos, donde yo pues puedo determinar con mis manos la textura, la estructura del suelo, pero pues no hay nada como un análisis de suelo. Es una prueba que vale alrededor de 150.000 pesos el análisis completo, y uno dice que quiero sembrar y de una vez le dan recomendaciones de fertilización. Entonces nos están haciendo la tarea. ¿Listo? Otro factor muy importante es la topografía, ¿cierto? Porque les decía, ustedes ya vieron su escenario problema, y porque les decía que les recomiendo que miren dónde se van a ubicar, que busquen fotos. De pronto si van a escoger una finca o un predio, un lugar que no conocen, que busquen fotos, porque muy seguramente en una topografía así es muy complicado colocar sistemas de riego, ¿cierto? Es muy complicado la topografía, no va a permitir que los equipos, la tubería, los sistemas de conducción y los sistemas de aspersión pues funcionen eficientemente, ¿sí? Además, pues trabajar riego en pendientes es muy complicado, ¿cierto? Requiere de pronto equipos más grandes cuando tengo que suministrar el riego aquí en la pendiente, en la parte más alta de la pendiente. Entonces, y otra consideración, aparte de las lluvias, que ya vimos el tema de lluvias, de las precipitaciones, es que entre más pendiente sea el terreno hay menos absorción. ¿Por qué? Porque si llueve acá en la parte alta, llueve, pues va a bajar más fácilmente el agua, se va a desplazar superficialmente y va a llegar a las partes más bajas, ¿cierto? En cambio de un terreno plano, pues como no tiene para dónde mover el agua, para dónde desplazarse, pues va a quedar directamente en el suelo. Entonces esa parte también es muy importante. Por eso les decía, miren las fotos, porque algo que les voy a decir mucho, y seguramente vamos a tener, pues no inconvenientes, sino discusiones productivas que ojalá no se vean afectadas en su nota, es ser muy lógicos, ¿cierto? Podemos ahorita estar viendo el tema de riego, pero si ustedes tienen una topografía donde no se puede implementar el riego, pues no se puede implementar, ¿cierto? Entonces ahí colocan a veces cosas muy, muy locas,
que no van con la lógica, como colocar razas, ustedes se acuerdan muy bien de las razas tipo Holstein a producir así leche en el llano, y yo he visto ABPs de esa manera, en 0 metros sobre el nivel del mar están produciendo 30 litros de leche con vacas Holstein. Entonces, eso, pues claro, sobre el papel lo aguanta todo. Entonces, ir muy a la lógica. Ustedes saben que yo les colaboro bastante en ese tema. Cualquier cosa que ustedes necesiten, pues vamos mirando eso, se puede o no se puede, ¿cierto? Pero pues ir muy a la lógica de que si no se puede establecer un sistema de riego porque hay lugares que no lo permiten, ya sea porque no hay disponibilidad de agua, pues no se puede. Y podemos buscar otras estrategias para lograr, siempre uno tiene que, o sea, no podemos decir, no se puede colocar riego, pero ¿qué estrategias vamos a aplicar para retener agua? Estrategias hay muchas, ¿cierto? En este tipo de terrenos. Entonces, acá esta imagen parece esos comerciales del gobierno cuando empieza a llover, que acá se cayó la montaña y despichó todas estas casas, pues eso suele pasar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua desplaza terreno y más en estos terrenos de pendiente alta. Entonces, eso es lo que queremos ilustrar con esta imagen, que la topografía influye, ¿listo? Vamos a hablar, ya casi creo que terminamos, vamos a hablar de las fuentes de agua que podemos encontrar en unas fincas, y acá pues quiero hacer siempre no sé, de pronto si alguno tiene finca, me es mentira o no, pero pues la mayor fuente, uno busca una que tenga algún río, algún canal o algún lago, que sean de nuestras principales fuentes de agua, pues que sean naturales, ¿cierto? Pero ojo, esto es acá como hablando un poquito al margen, cualquier captación de agua que yo genere sobre una fuente natural, tengo que tener permiso de las autoridades competentes. En ese caso las corporaciones regionales. Entonces hay muchas personas que pasa el río, obviamente pues descubrirlos a todos es complicado, pero no falta el vecino chismoso que diga, mire, se está tomando agua del río, así sea una gota, pero usted ya colocó una manguera a chupar agua de una fuente natural y ya tiene que tener un permiso de la CAR, ¿cierto? Eso no, lo que pasa es que la tramitología es complicada, pero eso es algo que toca mencionarlo, ¿cierto? Ya sea de un río, de un lago, que sea natural, hay que pedir permiso. Para también extraer agua en pozo profundo, que requiera alguna succión, hay que pedirle permiso a la CAR. Realmente ellos dan unas concesiones por 5 o 6 años y hay que pagar una anualidad muy barata. Lo que yo he visto no supera los 150.000 pesos anuales, ¿cierto? Entonces es más el trámite y la pereza, pero pues si uno está incurriendo en esa falta, ya sea para riego, ya sea para consumo, hasta para consumo doméstico, uno tiene que pedir permiso a la CAR, ¿cierto? Entonces acá en esta foto vemos un canal artificial, pero que está tomado de un canal natural, de una fuente natural, ¿cierto? Entonces eso que yo llegué y abrí una zanja para que el agua cruce, también tengo que pedirle porque alteré el cauce natural de una fuente hídrica, ¿cierto? Entonces, los acueductos y los nacederos, pues el acueducto como tal ya tiene que tener permiso y pues a lo que voy es que las fuentes las podemos encontrar, pero ojo porque he visto problemas, he visto sanciones de la CAR por uno tomar agua, así sea un poquito, de donde uno puede, por no tener permiso, ¿cierto? Entonces son las principales aguas de las fincas. Acá las fincas de la sabana de Bogotá cuentan con canales artificiales que muchas veces se surten es de la escorrentía de las aguas lluvias. Entonces, ahí cuando ustedes a veces me decían, no, que el riego, que hay que colocar riego, pero la mayoría de canales acá pues es de agua lluvias, que cuando llueve pues el canal retiene el agua y pues que me puedo aprovechar un poquito para el verano, pero si no llueve, pues los canales empiezan a perder la cantidad de agua, ¿cierto? Entonces, eso se puede medir, eso se puede aforar, ¿cierto? Pero la mayoría de fincas pues tienen canales, o que es lo que uno llama los vallados, que se van surtiendo de aguas lluvia de escorrentía, ¿sí? Si yo suministro un canal con una fuente natural, tengo que tener permiso, ¿listo? Entonces, este mapita, ¿cómo llevar riego a las praderas? Entonces, lo primero que lo coloco, este es el mapa pues, de la finca donde estoy trabajando. Acá esto es una foto y este lo tomé de Google Earth. Pero entonces, es planificar y mirar cuáles son mis fuentes de agua.
¿cierto? Entonces acá por lo menos nosotros contamos con vallados. Acá vemos una floristería que pues cuando llueve el plástico bota agua. Acá hay un vallado en todo este límite y acá contamos con un vallado acá entre estos potreros, acá entre estos otros potreros. Acá esto también es un vallado, un canal artificial. Acá sí pasa un canal natural. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Utilicemos las herramientas que tenemos como Google Earth para hacer un plano y analizar, medir las distancias. Google Earth me permite decir de acá del potrero 26 al canal cuántos metros hay, cuánta tubería necesito, ¿cierto? Porque si acá en esta parte no tengo disponibilidad de riego, pues por un error tan sencillo se puede estar dañando un proyecto, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? No, pues acá me toca construir otro canal artificial y que se me surta de aguas naturales, de aguas lluvias de escorrentía. Entonces hay que planificar, ¿cierto? Primero uno hace un planito y dice, no, acá cuánto mide de acá de este punto a este punto, y eso me va a determinar los metros de tubería. Pues si uno no le gusta el Google Earth, toca medirlo. O sea, una finca lo primero que uno tiene que hacer es medirle y medirle los potreros, así sea con decámetro, con GPS, a pasos, gateando, pero hay que medirla de alguna manera, ¿cierto? Eso es una tarea que no todos hacen. Y acá les confieso, con este plano que yo hice acá, yo me gané al dueño de esta finca. Yo lo cogí, lo hice, mira, acá está acá, este potrero tiene tanta área, este potrero tiene tanta área, yo lo hice con un decámetro, y acá pasa el canal, acá no sé qué, y con eso quedó encantado el hombre. Entonces, eso, hay que aprovechar las herramientas que tenemos, ¿cierto? Mirar cuántos potreros hay, en fin. Acá pues lo tengo, así fue cuando lo cogí en Google Earth, esto lo hice en media hora, y obviamente pues ya mirar los potreros y me tocó pues después irlos a medir porque pues no, pero al menos yo tengo acá que esta finca tiene 30 hectáreas, entonces 30 hectáreas y empecé a mirar cuáles pueden ser mis fuentes para poder suministrar riego. Ahora sí, cuando vi que podía regar de diferentes puntos, allá, bueno, acá hay unos equipos de riego que no están funcionando, coloquémoslos a funcionar. Pero pues si yo digo, no, necesitamos riego y no tengo la más mínima planeación de cómo voy a llevar el riego, si me alcanza o no me alcanza, voy a mandar a arreglar una bomba que vale 8 millones de pesos y no me funcionó, pues es ahí donde se caen las cosas y se caen nuestros empleos, ¿cierto? Y a los que les gusta la ganadería, pues hay que empezar no todo es aplicar inyecciones, no todo es el fonendo en los oídos, no todo, no, eso no lo es todo, hay que empezar a utilizar otras herramientas que nos van a hacer más competentes ante otras profesiones. Si yo le digo acá al hombre, no, es que me toca contratar un agrónomo para que me haga esto, pues para pagar más plata, y si yo puedo hacerlo acá sencillamente, pues es un plus que uno mismo se va dando, ¿cierto? Listo. Si no estoy mal, esta es la última diapositiva, si es la última diapositiva. Entonces acá, para que ustedes ya queden acá, pues con el sabor en la boca y que puedan seguir en la siguiente sesión, vamos a ver pues los principales equipos y maquinaria utilizada en el riego. Entonces acá vemos una tractobomba, es una bomba conectada al tomafuerza de un tractor. Acá tiene un cardan, un tomafuerza que lleva pues la velocidad mecánica de la transmisión del tractor, la transmite por medio de un tomafuerza a una tractobomba para de una fuente, casi que es una fuente muy posiblemente artificial, llevar riego, ¿cierto? Entonces es una tractobomba, ¿cierto? Acá vemos una motobomba, esta es una motobomba eléctrica, pero las pueden haber a gasolina, diésel, el combustible también es importante. Hay unas que son más eficientes, pero pues tengo que mirar si tengo luz. Hay muchas veces estas necesitan luz bifásica para que funcionen bien, es decir, a 220 voltios. Todos esos temas hay que manejarlos uno al derecho y al revés. Y poder determinar, saber si puedo instalar una bomba de estas eléctricas, pues que son más eficientes en energía, pero pues si no tengo cómo llevar luz. Entonces esta es una motobomba, de estas también las hay a gasolina, diésel, obviamente pues varía el costo, ¿cierto? El tractor es uno de los mejores amigos en la finca, entonces al tractor yo le puedo acoplar por medio del sistema de transmisión del tomafuerza diferentes equipos. Eso lo vamos a ir viendo, pero eso pues, es una ayuda, ¿cierto? Porque yo lo coloqué, la instalé y hágale. Entonces el tractor es importante, ¿cierto? Obviamente de qué depende de los caballos de fuerza del tractor, esos temitas los vamos a ir viendo. Las válvulas de pie, esto digamos acá se ve esto verde, es una manguera de succión, es una manguera de succión que se acopla a una válvula de pie
para permitir que no haya reflujo, no se devuelva el agua y pueda succionar. Entonces esta no permite que el agua se devuelva de la válvula de succión. Esto algunas son costositas, hay unas válvulas que pueden llegar a costar 200.000, 300.000 pesos, pero es necesaria, lo que llaman los cheques o las válvulas de pie, ¿cierto? Importante para cualquier sistema de riego. Acá vemos un cañón de riego conectado a una manguera, una vía de conducción que me está aportando riego. El cañón es un tipo de riego de macroaspersión, que es lo que más se utiliza en las praderas, los cañones de riego, ¿cierto? El valor de un cañón puede oscilar entre 1.000.000, 1.500.000, dependiendo pues el caudal que requiera y obviamente el radio el radio que me pueda otorgar en la pradera para lograr llevar el riego. Entonces el cañón es importante. Estos temas, les repito, eso uno consigue asesoría fácilmente en algunos temas muy complicados cuando se tiene que uno medir pendientes de los ingenieros agrícolas. Cuando uno compra un sistema de riego, le generan un tipo de asesoría, pero nosotros tenemos que estar empapados de cómo funciona esto, ¿cierto? Porque hay unos temas cuando ya toca manejar presiones, cuando toca manejar los bares de la presión, o cuando toca manejar pendientes, qué bomba se necesita, muchas veces toca apoyarse de otro profesional que pues tiene los conocimientos matemáticos mucho mejor, pero pues uno ya determina, o sea, que es más fácil acá regar con un cañón y no colocar 20 aspersores chiquiticos acá, que va a ser menos eficiente el trabajo por su instalación, ¿cierto? Entonces ustedes ya van mirando, pueden dar sugerencias, pueden opinar, pero no está uno en blanco en cualquier tema. Acá vemos, estos son unos tubos de aluminio, son muy comunes verlos en fincas y en cultivos, son tuberías de aluminio que son muy buenas porque son livianas, el aluminio es un metal muy liviano, entonces se puede transportar fácilmente, los hay de diferentes pulgadas. Importante, las tuberías de macro riego uno la mide en pulgadas, ¿cierto? Una pulgada es aproximadamente 2.5 centímetros. Entonces, los acoples, uno todo lo pregunta en pulgadas, ¿cierto? Pero hay tuberías ya de micro riego, como el goteo, que uno la pregunta en milímetros. Entonces, hay mangueras de 12 milímetros, de 16 milímetros, de acuerdo a la bomba que yo tengo, ¿cierto? Y acá vemos una manguera, esto es una manguera en poliuretano, que es también muy común verlas, pero también es un sistema de conducción. Entonces vemos que requerimos básicamente de tres elementos para poder suministrar riego. Entonces primero, el sistema de succión con la motobomba, ¿sí? Con la motobomba, el sistema de propulsión del agua. Entonces, independientemente de la que escoja, pues la motobomba va con el sistema de succión y con su válvula, el sistema de conducción del agua, que son las tuberías, ¿cierto? Y el sistema de aspersión, que viene siendo los aspersores, los cañones, o el goteo, en el caso que uno lo requiera, ¿cierto? Pero pues ya vimos que en praderas no se utiliza. Entonces esos son los tipos son como los principales componentes. Obviamente no hay que, todo este tipo de elementos requiere de acoples especiales, de abrazaderas, en fin. Entonces este es un tema que hay que conocer. A los que les va a gustar la ganadería, hay que conocerlo, hay que tener algún tipo de conocimiento, y pues ya en la próxima clase vamos a trabajar con unos ejercicios matemáticos para lograr determinar qué cantidad de riego puede requerir una pradera, ¿cierto, muchachos? Entonces ya con eso terminamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No sé si alguno tenga alguna pregunta con el tema que vimos el día de hoy. Soy todo oídos. ¿Están ahí? ¿Están No, escuchando? profe, por el momento no. Listo, listo. Bueno, muchachos, entonces, bueno, nuevamente reitero mi gusto de volverlos a encontrar. Espero sigan bien juiciosos. Es un grupo que trabaja muy bien. De aquí en adelante ya se pone un poquito más complicado. Ustedes ya están más grandecitos, entonces ya se les puede exigir más. Este primer corte no es tan complejo, pero ya en el segundo sí vamos a trabajar temas matemáticos que requiere de su concentración, ¿cierto? Entonces vamos a empezar acá a ir estructurando para que ustedes vayan entendiendo. Todo esto va conectado en los tres cortes. Entonces primero, ¿por qué necesitamos un riego? ¿Por qué necesitamos tener
forraje, cuál es el consumo de los animales, qué pasa cuando tengo déficit de forraje, cómo puedo hacer para yo almacenar el exceso de forraje, y todo va acá. Ahorita cuando veamos el tema de capacidad de carga, estos son factores que influyen en la capacidad de carga, ¿cierto? Llegar a decir, bueno, ¿cómo hago yo para poder tener más animales por una unidad de área con un verano prolongado? Entonces el riego es una de las estrategias, ¿cierto? Entonces, pues ya saben, con todo gusto quedo pendiente. Entonces, si no hay más preguntas, voy a dar 10 segundos si alguien quiere preguntar algo, si no, pues finalizamos ya la sesión del día de hoy y nos vemos en 8 días. Entonces, ¿todo claro? Sí, profe, pero pues espera para comentarte aparte, es que Diego no le funciona el internet hoy, entonces no pudo entrar a la clase. Diego Vergara. Sí, sí. Listo, ¿no? Pues la clase queda disponible acá en Teams. Acá ya se grabó. De hecho, voy a dejar la grabación para que no quede tan larga con los aportes de la doctora Joana, pero pues ustedes saben que pueden consultar. De hecho, se me iba casi tico olvido descargar la asistencia. Vamos a descargar la asistencia. Listo. Entonces, no, pues uno entiende que se prestan diferentes situaciones. Les digo lo mismo que cuando nos conocimos en primer semestre: si alguno tiene algún inconveniente, me lo hace saber con tiempo. Pues acá agradezco a Daniela que me hizo saber lo de Diego, pero si tienen algún inconveniente de conectividad, de cualquier tipo de inconveniente, me lo hacen saber con tiempo, o sea, antes o posterior a la clase, porque yo le paso el listado a la doctora Joana de la asistencia y yo se lo comunico a ella, le transmito pues algún inconveniente que ustedes tengan, ¿sí? Pues todo, a cualquiera, a mí me pasa, a todos le pasan, entonces pues yo entiendo, ¿listo? Pero lo hacen saber, ¿cierto? No que quedó la asistencia y pues no sé por qué no vinieron, ¿listo? Entonces, pues muchachos, así quedamos, cuídense mucho, chao, buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao.